¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video tutorial en su canal Reparar Fácil. En este nuevo video tutorial, aquí tenemos una consola PlayStation 4 del modelo FAT con el error CE34335-8. Es un error que normalmente no es muy frecuente realmente, pero sí le da a las consolas, le da a la PlayStation el modelo FAT y también le da a la PlayStation Slim también. Le puede dar el mismo error. Algunos suscriptores me han escrito diciendo que haga un video tutorial sobre esto. Y bueno, aquí vamos a complacer. Le voy a enseñar cómo resolver, es muy sencillo, muy fácil. Le voy a enseñar cómo resolver este fallo del error CE34335-8 de la consola PlayStation 4 FAT. Y igualmente también le sirve para la modelo Slim. Puede aplicar aquí yo tengo una PlayStation 4 FAT, pero también puede hacerlo en la PlayStation 4 Slim. Le funciona perfectamente igual, es lo mismo. Se puede hacer la misma reparación. Así como ven, ya tengo una PlayStation 4 FAT y ya le he quitado la tapa, he avanzado con algo, le quité la tapa de aquí arriba. Lo primero que vamos a hacer es, para que usted vea el error, yo lo voy a conectar. Lo vamos a conectar. Y le vamos a conectar el cable HDMI. Su cable HDMI. Vamos a conectarlo. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a encenderla ahora. Ya está encendida aquí, como ya ven aquí. Entonces vamos a esperar que ella esté booteando, espera que suba. Ella normalmente pone el logo de la Sony PlayStation, pone su logo normalmente. Entonces después lo que hace es que tarda un minuto y algo, un segundo, y entonces da el error. Pone en la pantalla aquí, vamos a esperar y ya vamos a esperar que esté subiendo para que vean cómo da el error. Y pone entonces que de ese error de CE34335-8 y automáticamente te dice que pise el botón de apagado para apagar la consola y revisar la consola. Y este es un error realmente que no es muy común realmente, pero sí aparece de vez en cuando en ciertas consolas, como en la PlayStation 4 FAT, como le había dicho anteriormente, así también como la PlayStation 4 Slim, y lo vamos a resolver de la misma forma. Como ven aquí le enseño en la pantalla, ya dio el error, como pueden ver, y entonces ya lo que procedemos es, lo voy a apagar ahora, para que ustedes vean cómo podemos resolver este error. Vuelvo y repito, normalmente este error da en la consola PlayStation 4 FAT y en la PlayStation 4 Slim. En la Pro no lo he visto muy poco, pero en la Slim y en la FAT del primer modelo sí da este error, no muy frecuente, pero sí lo da de vez en cuando. Y el modo de reparación es el mismo para ambas consolas, para la FAT y la Slim, así que no hay problema con eso. Entonces yo lo que haré es que procederé ya a apagar la consola y le voy a enseñar qué debemos hacer para reparar este error. Lo voy a apagar aquí. Dejaremos que dejarlo un minuto que se apague. Muy bien. Ahora lo que haré es que le voy a conectar todo. Voy a conectar el cable HDMI y voy a conectar el cable de la corriente también. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar el disco duro de aquí de la consola. Ese es su disco duro. Lo vamos a desconectar y vamos a sustituir por un nuevo disco duro. Aquí quitamos el tornillo y sacamos el disco duro de la consola. Este es el disco duro de la consola, es el disco duro original. Perfectamente, muy bien. Y lo vamos a colocar en un momento por aquí. Yo le podría decir, bueno, ustedes pueden tener este disco duro y ponerlo en su computadora y hacerle un formatearlo completamente, formatearlo lentamente, un formato bajo para que ver si él nuevamente funciona.
Es una opción, pero yo no recomendaría mucho eso. Yo preferiría cambiar el disco duro por un nuevo disco duro y no seguir usando este, porque estas consolas son muy delicadas y como se trata de transferencia de datos, cualquier fallito que tenga el disco duro, cualquier error que tenga ya le va a dar problema. Si no le da al principio, le dará después en un futuro. Así que yo normalmente recomiendo que cambiemos el disco duro y no tratemos de reparar este o corregir este disco duro. No es recomendable. Entonces lo que haremos es ahora que yo voy a sustituir por un nuevo disco duro. Aquí tengo otro disco, como ven, ya lo tengo en su tapa de otra consola. Usted puede comprar un disco duro, no tiene que ser de otra consola si no tiene una consola ya que usted haya reparado que no sirve y se lo haya quitado otra consola. También usted puede conseguir un disco duro nuevo en una tienda bueno, se lo puede dejar el link donde usted puede conseguir este disco duro o una tienda de computadora, una tienda que vendan accesorios de PC. Puede conseguir un disco duro igual que este así. Lo único que usted va a tener que después quitar aquí y colocar el nuevo disco duro en para tener la cajita aquí para que encaje bien en la consola. Simplemente usted lo despega el disco duro aquí y pone su nuevo disco duro nuevamente en su estuche donde va aquí para que ajuste bien como te lo coloca en la consola. Eso es si ya usted tiene un disco duro que no tiene esta cajita, ¿verdad? Lo que hace es que lo va a quitar de aquí, te va a quitar los tornillos y va a poner su nuevo disco duro y lo va a colocar. Muy bien, como ya yo tengo uno aquí, lo que haremos es que lo vamos a colocar nuevamente en la consola. Lo ajustamos bien, vemos que ajuste bien, muy importante, y le vamos a colocar su tornillo de seguridad nuevamente. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces lo que haremos ahora entonces que vamos a probar nuevamente, vamos a conectar la corriente. Ya le cambiamos el disco duro y procederemos a probar. Con su cable HDMI y lo encenderemos de nuevo. Si todo está bien, entonces ahora lo que debe hacer es que la consola nos va a pedir, va a reconocer el disco duro y nos va a pedir que le pongamos una nueva actualización y un nuevo firmware. Nos va a pedir que accedamos al control, que pisemos el control y nos va a pedir que actualicemos la consola, le pongamos un nuevo firmware y un nuevo update si todo funciona bien. Así que vamos a esperar y vemos qué pasa. Está subiendo, está cargando. Como lo dije, entonces la consola nos pedirá una nueva actualización y que le pongamos una nueva actualización, un nuevo firmware, pero ya sí reconoció el disco duro, ya está funcionando bien. Ya nos está pidiendo que accedamos al control y que ya reconoció el disco duro y que le pongamos un update o una actualización nueva o un nuevo firmware o una nueva inicialización. Así que todo está perfectamente y resulta que ya el error está corregido. Ahora, ¿cuál sería el segundo paso para ya terminar de hacer la reparación completamente? Bueno, es un poco más extenso. Lo que vamos a hacer es ahora, yo le voy a dejar debajo de la descripción del video donde usted va a conseguir la inicialización, porque hay que descargar una inicialización del sistema y un update y una actualización. No es como se usaba que era en la PlayStation 3, que solamente usted descargaba una actualización y la ponía en un pendrive o una memoria USB y ya automáticamente el PlayStation después ya se actualizaba y funcionaba bien. Aquí no, aquí es diferente. Aquí primero hay que descargar una inicialización del sistema. Si usted pone nada más una actualización, el sistema no va a funcionar, no hace nada. Hay que descargar una inicialización del sistema. Yo le voy a dejar el link debajo de la descripción del video donde usted la va a descargar, la inicialización, para que la descargue directamente. Y también va a colocar la actualización, la UTR. Las dos cosas juntas te la va a poner en una carpeta. Entonces, yo le voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Y voy a cortar el video un momentico para que usted pueda hacerlo todo eso para que termine de hacer la reparación completamente. Y así vamos avanzando. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a necesitar una memoria USB o un pendrive, como usted quiera llamarle, de 1 GB o 2 GB, no necesariamente tiene que ser muy grande, para poder descargar la actualización. Y usted va a hacer
va a ser una carpeta que se va a llamar, va a ser dos carpetas. La primera carpeta se va a llamar PS4. PS4 lo puedo poner en mayúscula, mucho mejor, PS4. Y dentro de esa carpeta, entonces usted va a poner las actualizaciones. Va a poner otra carpeta que se llame, dentro de la carpeta PS4, usted va a poner entonces otra carpeta dentro de esa carpeta que se llama Updated va a poner, o Updated, como usted quiere escribirla, Updated. Yo le voy a dejar en la descripción del video todo eso para que usted lo pueda hacer. Y ahí dentro de la segunda carpeta, entonces usted va a poner la inicialización del sistema, unos archivos de inicialización del sistema y también la de la autorización de... Bien, amigos, aquí estamos en la página donde usted va a descargar el archivo de inicialización del sistema para que su consola sí pueda ya subir y pueda funcionar bien y ya tenga los archivos de actualización y pueda subir al sistema y se pueda reflejar bien en la televisión. O sea, en esta página ya, como están aquí, no se preocupen que esta página yo se la voy a dejar debajo de la descripción del video, así que no se preocupe por eso, para que usted venga directamente y pueda descargar el archivo de inicialización del sistema. Entonces lo que vamos a hacer, ya estando aquí en la página, les recomiendo, como les había dicho antes, que tiene que tener una memoria USB o un pendrive, como usted quiera llamarle, de por lo menos 2 GB. 2 GB en adelante, no tiene que ser muy grande, con 2 GB es suficiente, para que usted pueda, donde usted va a almacenar, donde usted va a guardar los archivos que vamos a descargar de esta página, de esta actualización y de inicialización del sistema. Y después lo vamos a colocar en la consola PlayStation 4 y yo le voy a indicar cómo los otros pasos que siguen para que su sistema funcione bien. Entonces, bajamos aquí abajo, como ven, aquí nos dice actualización del software del sistema, la última que es esta, la 6.20, hasta la fecha, hasta ahora, hasta donde yo estoy subiendo este video. Pero no es eso realmente lo que vamos a descargar. Vamos a descargar, vamos a seguir bajando para acá abajo, seguimos bajando hasta el final. Y aquí hay, al final usted va a aparecer que aparecen 4 opciones. Bueno, pues usted va a venir aquí a la número 4 y le va a hacer clic aquí y va a aparecer entonces aquí todos los pasos que usted tiene que hacer para poder descargar este archivo de inicialización. Aquí le dice lo que usted tiene que hacer las 2 carpetas. Y aquí donde dice descarga, usted va a venir aquí donde dice descargar. Aquí usted ve, yo estoy apuntando con el mouse. Donde te dice descargar, aquí usted le va a dar a descargar. Yo no lo voy a hacer porque ya yo no lo necesito hacer, pero le estoy indicando dónde va a descargar ese archivo. Cuando usted le dé aquí, va a aparecer que se va a empezar a descargar un archivo que es el archivo de inicialización del sistema que usted va a necesitar para que su consola pueda subir. Entonces, después que usted hace esto, lo que vamos a hacer es que usted ya ha descargado ese archivo, entonces vamos a hacer 2 carpetas. Entonces hacemos la primera carpeta se va a llamar PS4, lo puede hacer en mayúscula mucho mejor, como yo lo estoy haciendo aquí, PS4. Entonces entramos dentro de esa carpeta, damos 2 clics y dentro de esa carpeta volvemos a hacer otra nueva carpeta y esta otra carpeta se va a llamar Updated o Update, como usted quiera decirle. Lo vamos a escribir en mayúscula también. Ahí, como vemos, aquí tenemos una carpeta dentro de otra carpeta. Entonces, dentro de esta carpeta que yo estoy marcando aquí, que se llama Update, es que usted va a pasar el archivo que acabamos de descargar, el archivo de inicialización del sistema. Y después que ya tenemos el archivo que usted lo ha agregado aquí a esta carpeta que se llama Update, entonces vamos a sacar el pendrive o la memoria USB y la vamos a colocar en la consola, en su consola PlayStation 4. Y después de ahí ya seguiremos con los pasos siguientes. Espero que hayan entendido todo esto y vamos a indicar los otros pasos siguientes que usted va a ir para poder que la consola coja su archivo de inicialización y ya funcione bien con su actualización y todo eso y suba al sistema. Así que seguimos con el segundo paso y continuamos más adelante con el video. Después que usted haga todo eso, que usted tenga todos esos datos, entonces usted va a prender la consola, la vamos a apagar. Vamos a hacerlo más fácil, lo vamos a apagar. Yo lo voy a apagar un momentito. Cuando usted tenga esos datos, entonces usted va a colocar su consola nuevamente, ¿verdad? La va a encender nuevamente. Cuando usted la vaya a encender, usted la va a dejar pisada hasta que haga un solo sonido, va a ser un solo pitido. Mira, aquí yo la tengo pisada. Va a ser un pitido para poder entrar al modo de recovery. Ahí es un pitido y lo vamos a soltar. Usted va a soltar la consola para que
entre al modo recovery. Después que entra al modo recovery, entonces usted va a ir, después que usted tiene esos datos ya puestos en su carpeta, en la carpeta que yo le había dicho ya y que le voy a dejar debajo de la descripción del video, donde va usted a descargar los archivos que necesita para poder inicializar el sistema. Usted va a ir usted va a poner con su control, usted va a poner ahí, como usted está viendo, se va a colocar donde dice inicializar el sistema o iniciar el sistema. Iniciar el sistema en esa opción, que creo que es la 7, usted va a poner ahí inicializar el sistema o iniciar el sistema de PlayStation 4. En esa opción usted se va a colocar ya con el pendrive puesto dentro de la consola. Usted va a colocar su pendrive dentro de la consola con ya los archivos que yo le dejaré en la descripción del video, que usted lo descargue y cómo lo va a poner. Y después que usted está ahí, que ya tiene su pendrive colocado con sus archivos ya descargados, usted se va a poner ahí en la opción iniciar el sistema y le va a dar su control para comenzar la inicialización del sistema. La consola automáticamente se va a actualizar y se va a colocar en un nuevo firmware y va a funcionar perfectamente y ya va a tener su consola funcionando perfectamente. Y ahí ya acabamos con este nuevo video tutorial. Cualquier duda, cualquier comentario, para mí sería un honor. Yo le voy a contestar lo más rápido que yo pueda. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Ya hemos ido creciendo poco a poco, estamos creciendo bastante rápido gracias a ustedes. Y cualquier comentario, cualquier pregunta, suscríbanse al canal, den like, comenten. Para mí será un honor contestarles y ayudarles en lo que más yo pueda. No pueden preguntarme lo que ustedes quieran, todo sobre reparación de consolas, y yo les ayudaré con mucho gusto. Hagan los pasos que les dije y ya podemos resolver esta consola y este error, para que ya no le dé, bueno, no creo que le dé más después que lo reparemos nuevamente. Pero ya con este nuevo video tutorial ya le he mostrado, le he enseñado cómo resolver este error CE34335-8 de las consolas PlayStation 4 Fat y también de la consola PlayStation 4 Slim, porque se puede funcionar. Esto mismo usted lo puede hacer en una, si usted tiene su consola PlayStation 4 Slim, también puede hacer este mismo procedimiento y va a funcionar perfectamente. Así que para mí ha sido un honor. Pórtense bien, Dios los bendiga, nos veremos en un nuevo video tutorial.